Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio de esta serie de webinars denominado Crece Ahora, Guía para Escalar tu e-commerce. Es un espacio que hemos creado desde Envíopack para poder reunirnos con muchos de nuestros partners, especialistas en diferentes temáticas relacionadas con el e-commerce y que vienen a compartir una enseñanza, un tip, una experiencia, una herramienta que ustedes pueden aplicar o mejorar en la día a día de su tienda o de su e-commerce. Yo soy Marcos, pertenezco al equipo de Partners, Integraciones y Marketplace en Envíopack, que es una plataforma tecnológica que utiliza la tecnología para justamente brindar soluciones a la logística de un e-commerce. Los invito a que si no nos conocen y quieren saber un poquito más, en la descripción de este video encontrarán un link para poder interiorizarse un poco más. Y si llegaron a esta serie de webinars por primera vez, sepan que hay ya varios capítulos que pueden ver en la lista de reproducción en este mismo canal de YouTube, donde van a encontrar, por ejemplo, a especialistas hablando sobre identidad de marca y la importancia que tiene para nuestro negocio, sobre buenas prácticas en Mercado Libre, sobre cómo hacer publicidad, por ejemplo, dentro de esa plataforma o fuera de ella. Y para el día de hoy tenemos una temática súper importante que ya desde el título es súper convocante porque es marketing conversacional. Así que le voy a dar paso a Andrés Snitkovsky, lo voy a agregar por acá. Andrés, ahí estás, ¿cómo te va? Andrés es fundador y CEO de Cliengo. Estás muteado, así que te aviso antes que empieces a saludar. Bienvenido, gracias por sumarte a este espacio y comentar un poco de qué vamos a hablar a lo largo de estos 20 minutos, media hora más o menos, para que los que están del otro lado conozcan un poco más acerca de esto del marketing conversacional. Gracias, Marcos, y gracias al equipo de Envíopack por invitarnos. Es un gusto desde Cliengo estar acá. Y sí, hoy vamos a hablar de marketing conversacional, que la verdad que si uno se pone a mirar lo que es el comercio, ¿no? El comercio, ni siquiera el comercio electrónico, el comercio a lo largo de la historia siempre estuvo dado a través de conversaciones, ¿no? Si uno piensa en aquellos mercados persas o esas imágenes que podemos tener de la historia, nos vamos a remitir y vamos a pensar en gente conversando, gente negociando, gente pidiendo, gente ofreciendo. Y yo creo que el comercio conversacional y el marketing conversacional tienen mucho que ver con esta misma esencia, con esta misma cuestión de que mucho del comercio sucede adentro de las conversaciones. El hecho de que se hable, de que se le ponga la palabra conversacional posterior a la palabra marketing, implica que a lo largo del tiempo se abandonó un poco la conversación y lo que se está haciendo ahora es trayendo un poco la importancia de ese cara a cara, por eso se le agrega eso de, es marketing, sí, pero es conversacional. Tal cual, tal cual. Yo creo que sí, durante mucho tiempo, tal vez, o sea, con la necesidad de escalar, con la necesidad de hacer cuestiones que sean para muchas personas, que sean masivas, perdimos un poco la cuestión de las conversaciones. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, gracias a la automatización, podemos tener un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Podemos tener algo escalable que puede llegar a miles, decenas de miles, millones o lo que fuera, pero también con la otra parte que es la parte de personalización y de humanizar, ¿no? Entonces, hoy finalmente podemos lograr lo mejor de los dos mundos y eso se ve en muy buenos resultados en ventas, ¿no? Al final del día. Claro, exacto. Bueno, nadie mejor que Cliengo como para explicarnos un poco sobre este término y también, como dice esa pregunta inicial, sobre cómo funciona. Si te parece, ya comenzamos. Y si hablamos justamente del funcionamiento, ¿cómo arranca esto de hacer funcionar a un marketing desde la perspectiva conversacional? Te voy a contar un poco la historia de Cliengo. Nosotros, desde el día uno que hicimos Cliengo, lo hicimos pensando en cómo podemos hacer para generarle mejores resultados a los vendedores
que necesitan el canal digital y necesitan con la misma inversión conseguir mejores resultados. Ujú. Y una de las primeras cosas que hicimos cuando arrancamos fue atender un chat para nuestros clientes, que era humano, que era una persona que atendía un chat para todos nuestros clientes. En algún momento pudimos detectar que había un patrón en esas conversaciones y pudimos automatizar una parte importante de lo que eran esas conversaciones. Entonces, ahí lo que aprendimos es que la mayoría de la gente prefiere conversar versus casi cualquier otra cosa. O sea, Ujú. siempre que hay una posibilidad de conversar, conversar versus un formulario, eh, conversar versus mandar un mail. O sea, siempre que se puede conversar, la gente prefiere conversar. Tal es así que lo que notamos es que la tasa de conversión, cuando había la posibilidad de conversar versus cuando no la había, que son pruebas que hicimos muchas veces, casi que se duplica. Está muy cerquita de duplicarse la tasa de conversión cuando tenés la posibilidad de conversar. Porque Ujú. la conversación es hoy por hoy la, digamos, la esencia de casi todas las actividades digitales que hacemos, ¿no? O sea, uno puede decir, yo me bajo una app y yo la sé usar, pero por ahí mi tía o mi abuela no la saben usar porque es muy complicada, porque no la entiende, por lo que fuere. Ahora, conversar desde el teléfono, desde donde sea, lo hacemos todos, lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros hijos, lo hacen nuestros padres. Quiero decir, es totalmente democrático e inclusivo porque es una interfaz que no requiere de una gran curva de aprendizaje. Entonces, Ujú. en Cliengo, nosotros justamente lo que descubrimos fue eso y trabajamos mucho como para ser una herramienta de gestión comercial que permita escalar estos procesos comerciales y que los vendedores se puedan dedicar justamente a lo que hacen mejor, que es a vender, Ujú. y poder tener muchas automatizaciones en varias partes del proceso, ¿no? Típicamente devoluciones, donde está bien pedido, tienen stock, bueno, todas las cosas que ya sabemos que son Ujú. preguntas frecuentes, pero también cuando hablamos de tickets más altos, la posibilidad eh, de filtrar o de calificar a las personas que están visitando un sitio o una tienda determinada. Ujú. Escuchándote, noto que hay como una idea dentro de este término del marketing conversacional de poner más en el foco al usuario que al propio producto, ¿no? Como que en definitiva es el usuario el que termina haciendo la conversión, y lejos de aquella idea de vender, 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 está también esto de, bueno, pero ¿a quién se lo estamos vendiendo? ¿No? Y conocer un poco quién está del otro lado, qué intereses tienes, qué limitaciones. Vos recién hablabas, hay a veces brecha generacional entre alguien que termina atendiendo un e-commerce, que puede ser un emprendedor o alguien que trabaja para una gran empresa, pero siempre es una persona, es un humano el que termina atendiendo los canales digitales de un e-commerce y el ir y vuelta para conocer al usuario es esencial. 100% de acuerdo. Lo bueno que tiene esto es que uno dice a veces, bueno, ¿qué tengo que vender, vender, vender o tengo que centrarme más en el usuario? Lo bueno que con el marketing conversacional se puede lograr alinear esas dos cosas, ¿no? No es como un dejo de ganar en una para ganar en la Claro, otra. sí, sí. Entonces, esa es la parte que yo creo que es más interesante, más linda que tiene este enfoque, ¿no? Bien, bien, bien. Revisando un poco las diferentes slides que tiene la presentación que vamos a ir compartiendo en pantalla, hacía un poco y pensaba en esta que estamos viendo ahora, Sí, que hay un punteo y dice, el marketing conversacional utiliza las conversaciones como un valor agregado en la experiencia del usuario. Eh, Viste que estamos repletos
de plataformas, los e-commerce, que nos devuelven métrica todo el tiempo de cómo se mueve el usuario dentro de nuestra web, dónde hace clic, o cuáles son los puntos de calor donde más fija su mirada a veces, o el comportamiento a lo largo del tiempo, desde que le mandamos un mail, lo abrió, no lo abrió, hizo clic o no. Y esto es un elemento más que se suma para conocerlo en esta especie de conversación, pero siempre para conocerle el interés de compra o también para sumar conocimiento en general del usuario. Lo que se busca al final del día, más allá de vender, es conocerlo en todos los Sí, elementos que componen. sí, al final, o sea, necesitamos, sobre todo, bueno, estamos cerca de que eh, Chrome deje de aceptar cookies de terceros. Estaba Exacto. pensado para 2023, ahora lo pasaron a 2024. Uh-huh. Pero son todas cosas que van a acotar un poco más la manera que tenemos de hacer publicidad, de atraer potenciales clientes o clientes nuevos a nuestra tienda. Y en ese entorno, en ese contexto, lo que vos decías es tal cual. O sea, necesitamos poder conocer mejor, poder tener mejor datos propios que tengan que ver con entender y conocer a nuestros clientes potenciales y actuales. Y para eso necesitamos conversar, digamos, necesitamos conversar. Bien. Hablaste al inicio de esto de humanizar un poco el servicio de atención al cliente, que es el tercer punto que vemos acá. Me gustaría profundizar un poquito en eso. ¿A qué se refiere esto de humanizar la atención? Llevarla por nuevos caminos, volver a las bases, quizás, de decir, bueno, es una persona hablando contra otra. Volver a las bases sería hermoso, pero es muy difícil. O sea, si uno dice, bueno, yo quiero solamente tener personas y no tener procesos automáticos, eh, eh, sería utópico de alguna manera, pero al final después nos golpea la realidad, ¿no? Porque tampoco tenemos el presupuesto para decir voy a tener un ejército de 100 personas para atender a todas las personas que me consultan, responder en tiempo real, porque también es eso, ¿no? La vara del que está del otro lado subió muchísimo, Uh-huh. ¿no? O sea, lo que antes era, bueno, dejo un ticket o bueno, mando un mail y espero a que me respondan. Ahora con la conversación estamos acostumbrados, ¿no? O sea, un amigo te escribe por WhatsApp y si no le escribiste a los 15 minutos te dice, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestás? Pará, estoy en una llamada, estoy laburando. Pero eso también nos pasa con nuestros clientes. Entonces, sí es necesario estar, o sea, poder tener la intervención humana y poder, justamente lo que decíamos, humanizar la interacción en los momentos que corresponde y poder escalar todo lo que se pueda escalar o todo lo que nos permita escalar el software, la inteligencia artificial con lo que se pueda, ¿no? Entonces, en esa combinación vamos a tener humanos con superpoderes, ¿no? Humanos que pueden lograr cosas mucho mejores que las que podrían lograr y podemos lograr esta cosa de ser personales a escala. Creo Bien. que por ahí va la cosa, ¿no? Bien, y aquí entra lo de la automatización, o cómo entra el concepto de automatizar esta idea de poder escalar la conversación. Exacto, exactamente ahí entra la idea de automatización. Hay muchos procesos comerciales, muchas cuestiones que tienen que ver con, bueno, si me preguntas sobre tal tema, esta persona es la persona más experta en el equipo sobre eso que la atienda, o si está en esta localidad, o está en este país, o está en esta provincia. Hay muchísimos factores que hacen a quién es la persona correcta para encargarse de un tema en particular
Y son todos factores que se dan adentro de conversaciones. Y esas conversaciones nos permiten justamente automatizar, nos permiten eh, también ordenar, ¿no? Porque muchos procesos comerciales se hacen de una forma muy desordenada. O sea, lo típico que uno ve, por ejemplo, en una tienda, en un negocio, lo que fuera, que empieza a vender, le empieza a ir bien, empieza a contratar equipos comerciales, empieza a contratar gente de soporte, y de repente se da cuenta que tiene todo muy desordenado, ¿no? Entonces, los procesos, hay cosas que ya sabemos que funcionan, hay cosas que ya sabemos que se acoplan bien a las necesidades o son buenas prácticas de alguna manera, y esos son los procesos comerciales que se pueden automatizar y se pueden integrar con los flujos que ya tienen andando el negocio. Ujú. Y es un concepto, Andrés, que ustedes lo ven más fácil de implementar en empresas de grandes escalas o tranquilamente es una idea que una pyme, que un emprendedor la podría desarrollar a su escala, a su nivel, pero que tranquilamente puede abrazarse al concepto. Es buena la pregunta. Yo creo que eh, en un emprendedor muy pequeño tal vez no lo va a necesitar porque está peleándola, ¿no? O sea, yo me imagino el emprendedor o cuando todos empezamos, estábamos un poco acá, un poco allá, un poco en todo, y realmente también uno cuando arranca quiere estar presente, quiere estar viendo absolutamente todo lo que sucede. Entonces yo diría, cuando sos una sola persona o dos personas, creo que tal vez no es el momento de pensar en procesos de marketing conversacional, pero en la medida que se va agrandando un poquito el equipo, que se va agrandando un poquito la cantidad de clientes, que se va agrandando la cantidad de problemas, de evoluciones y todas, digamos, ahí es el momento de pensar en cómo automatizo, cómo ordeno los procesos y cómo uso tecnología para, como decíamos antes, ¿no? Que las mismas personas puedan llegar a mucho más y tener estos superpoderes que decíamos. Uh-huh. Quizás uno podría empezar a ver que a medida que el emprendedor va creciendo, quizás se va alejando un poco de su consumidor final, ¿no? De su usuario, producto de esto, ¿no? De que empieza a dejar de tener tanto foco en el producto y en la venta y empieza a atender cada vez más problemas, entre comillas, si está creciendo, está bueno esos problemas, pero bueno, Sí. ahí es donde entra la idea de empezar a valerse de herramientas, de plataformas para mejorar. Son los lindos problemas, son los problemas de Claro, crecimiento lo que quieren tener y todos, digamos, ¿no? los que todos quieren tener, pero después cuando vienen también sacan canas, ¿no? Y generan desafíos. La verdad que sí, totalmente, es eso. Eh, y yo creo que es importante eh, saber cuándo, ¿no? Saber cuándo necesitamos ayuda, saber cuándo nos estamos alejando un poquito de los clientes. Herramientas como Cliengo te permiten, por ejemplo, eh, analizar las conversaciones, entender cuáles son las palabras clave que más se mencionan en las conversaciones, entender cuáles son las tendencias, de qué cosas te están pidiendo y no estás pudiendo resolver, qué cosas sí estás pudiendo resolver. Uh-huh. Entonces, ese tipo de información, eh, de vuelta, decíamos al principio, ¿no? En las conversaciones pasa todo, digamos, el comercio es conversacional históricamente. Y entonces es tan importante todo lo que sucede ahí adentro que muchas veces tenemos microconversiones, ¿no? O sea, cuando estamos en una tienda decimos, bueno, agregó el carrito, bueno, miró los talles, bueno, todo eso son como microconversiones que no llegaron a la venta, pero que son una señal que a mí me dan de que la persona está interesada y eso me Uh-huh. sirve para, bueno, optimizar la campaña de medios digitales, para hacer email marketing, para hacer remarketing, etc. Ahora, dentro de las conversaciones también suceden muchas de estas microconversiones, pero muchas veces pasan invisibles, no las vemos, no las podemos analizar, no las podemos tabular.
Entonces creo que ahí está uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, que no te digo que ya lo resolvimos, todavía tenemos mucho por seguir haciendo en ese sentido. Bien, bien. Volvemos a la presentación y Sí, se habla en lo que es otras características del marketing conversacional. La conversación como eje de las ventas, el método escalable, perdón, y las conversaciones reales. Un poco de esto que titulabas recién. ¿Quisieras sí. desarrollar alguno de los puntos en particular? Igualmente, para quienes están del otro lado y lo están mirando, sepan que van a poder obtener la presentación para haberse inscrito al webinar. Van a poder tener, además del contacto de Cliengo y demás, para cualquier duda. Pero de alguno de estos 3 puntos, ¿algo más para agregar? ¿Algunas No, me cositas? parece que ya lo charlamos. Bien. Sí, también agregar que vamos a dejar, si estás ok, Marcos, vamos a Ujú. dejar en la descripción un artículo de nuestro blog que habla justamente del marketing conversacional, también para el que quiera Perfecto. profundizar un poquito. Bien, bien, perfecto. Con lo único que me quedo acá, con este último punto de conversaciones reales, qué importancia tiene que se esté hablando de esto, del marketing conversacional, sobre todo cuando muchas plataformas relacionadas con el e-commerce cada vez tienden más a la mínima conversación, digamos, ¿no? A tener la mayor cantidad de información en pantalla, color, talle, medida. Bueno, nosotros en logística lo vemos, tiempo, cuánto va a tardar en llegarte el producto, cuánto vas a tener que pagar, cuál es el correo que te lo va a enviar, ¿no? Y tranquilamente puedes hacer grandes compras, digo grandes no solamente de valor, sino de productos que para vos son muy significativos, sin hablar con nadie, ¿no? Y a veces se pierde un poco esto del ida y vuelta con una persona. Sí, seguro que sí, pero también es cierto que las conversaciones siempre van a estar, y por Ujú. eso decimos, ¿no? Las Sí, conversaciones sí. reales son esas conversaciones que te marcan. O sea, al final cuando analizamos por qué le compramos una marca y no le compramos a otra, eh, en general tiene que ver con ese tipo de cosas, con las conversaciones que tenemos. Si hablamos de un comercio barrial, por supuesto que eso es más fácil de ver y de medir, pero cuando elegimos una marca grande, las conversaciones son conversaciones más de marketing, ¿no? Pero porque nos gustan los valores que tiene, porque nos gusta lo que nos dice. Al final importa mucho eso Ujú. y es la pauta que nos da de por qué elegimos una cosa o la otra. Otro de los puntos es chatbot orientados a usuarios, posibilidades de personalización y feedback de los usuarios reales multicanal. Esta idea de los múltiples canales, ¿cómo lo abordan desde Cliengo? Porque entiendo, poniéndome en el lugar de alguien que tiene una tienda, dice, perfecto, yo hablo de manera distinta con un usuario si me escribe por WhatsApp, si me manda un mail, o si me escribe por un inbox de alguna red social. Desde el marketing conversacional, digo, esto está previsto, es decir, poder pivotear, ¿no? Como se dice, según la plataforma y cómo le hablamos a uno, cómo le hablamos a otro. Sí, 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 podemos hacerlo desde Cliengo, podemos hablar por distintos canales, o sea, en general es raro que una persona solamente use un canal, en general son varios los Ujú. canales. Nosotros estamos integrados con WhatsApp, tenemos el widget de la web, tenemos Instagram, tenemos Facebook Messenger, entonces siempre son varios los canales y como vos decís, son distintas las formas de comunicarse, son distintos los Claro. códigos, son diferentes las expectativas que tienen Ujú. las personas del otro lado, ¿no? Ujú. Sí, y además es muy personal del emisor también, ¿no? Hay alguien aquel que tiene un e-commerce, que trabaja en la parte de e-commerce de una marca, se siente por ahí mucho más cómodo escribiendo en una plataforma, en otra. Entonces, bueno, que lo contemple ya es un punto sumamente beneficioso. Entonces,
decimos cómo beneficia a las empresas. Y tenemos este siguiente slide que habla un poco de esto, ¿no? De la gestión del negocio, por un lado, y la experiencia del cliente, Andrés. Exacto. Lo que tiene de bueno, y lo decíamos al principio también, ¿no? Esta cosa de que podemos lograr alinear intereses, podemos lograr que lo mejor para la experiencia del cliente sea también lo mejor para la gestión de negocio y no Ujú. tener que resignar ventas o resignar tasa de conversión o resignar tener que poner más presupuesto en las campañas o lo que fuere para dar una mejor experiencia al cliente. En general, adentro de las conversaciones se logra lo mejor de esos dos mundos. Podemos, como dice ahí, ¿no? Optimizar los procesos, podemos automatizar las tareas, podemos tener un solo lugar donde centralizamos la información. Nos da más información del cliente, porque en general, esto lo hablábamos hace un ratito también, pero en general el cliente también eh, se abre más, cuenta más sobre lo que le gusta, sobre lo que le interesa en el marco de una conversación. Eh, y todo esto redunda en una mejor tasa de conversión y un mejor ROAS, ¿no? Que Claro. si tenemos una inversión en medios digitales, es lo que estamos buscando, ¿no? Ujú. No, Y, no te voy, sí. no, y esto también va de la mano de que, de vuelta, es el canal por excelencia, es el canal que Ujú. mi abuela sabe usar, digamos. Claro. Ahí recién hablabas de mejorar la tasa de conversión. No, no te voy a pedir datos estadísticos, pero digo, ustedes que son especialistas en esto, ¿qué impacto tiene en esa tasa de conversión poner el foco en esto del marketing conversacional? ¿Hay un impacto real? ¿Se ven Sí. números? ¿Quién lo aplica? Sí, recontra. En general, la tasa de conversión mejora mucho cuando hay Ujú. canales conversacionales. Eh, Depende mucho caso por caso, por ende es muy difícil decir un número Exacto, por eso. Ujú. concreto ahora, pero sí siempre se ven mejoras en la tasa de conversión y por ende en el ROAS cuando se Bien, usa canales conversacionales, sí. bien, perfecto. Personalizar y automatizar para obtener contactos enriquecidos. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que nosotros podemos conocer mejor a las personas, por dónde navegaron, qué miraron, qué les gustó, qué no les gustó, y qué dijeron o qué respondieron a ciertas preguntas que le fuimos haciendo a lo largo de ese proceso. Entonces nosotros Ujú. podemos tener una visión 360 grados de nuestros clientes o potenciales clientes, eh, entendiendo cosas tradicionales, lo que vemos en Analytics, digamos, lo numérico, pero también cosas cualitativas que tienen que ver con qué cosas lo motivan, qué cosas les interesan, qué cosas nos quiere decir, ¿no? Ujú, ujú. Esto imagino en que después es información de oro para aquellos ejecutivos de cuenta, para quienes quieren estar en el día a día y acompañar a los clientes, después tener información no solamente de cómo llega el cliente a nosotros, sino un seguimiento posterior, como dice ahí el último punto, esto del líder enriquecido. Es información que de otra manera sería difícil de obtener o hasta diría difíciles de escalar, ¿no? Si tu tienda empieza a crecer y empezás a tener eh, muchas ventas, llega un punto en el que no podés prácticamente tener un conocimiento uno a uno de tus clientes. Pero esta información te da un valor diferente. Absolutamente, absolutamente. Bien. Llegamos a la parte de la suite de cliente. Entiendo que, bueno, que Cliengo brinda infinidad de soluciones en este campo. Nadie mejor que vos para explicarlo. Vuelvo con algo que dije hace un ratito, está el contacto ahora en el último slide, pero contarnos un poco más cuál es la relación, el acercamiento que tiene Cliengo con esta idea. Exacto. Nosotros desde Cliengo somos una suite que tenemos la conversación en el centro Ujú. de todo lo que sucede, pero al final ayudamos
a equipos comerciales a vender más, equipos comerciales y equipos de marketing. Entonces, tenemos, como les había comentado, tenemos un chatbot web en Facebook, en Instagram, tenemos 2 tipos de integraciones distintas con WhatsApp, para los que quieren trabajarlo desde su aplicación de WhatsApp o para los que quieren automatizar más cosas de WhatsApp, tenemos esas opciones también. Tenemos un CRM que integra mucha de la información en un solo lugar que te permite hacer todo lo que hablábamos hace un ratito. Y tenemos también lo que es Cliengo Live, que permite tener estas conversaciones reales y en tiempo real en el momento que importa, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, le mandamos un mail, bueno, le mandamos un WhatsApp después, pero el momento que importa es el momento que vale la pena y que podemos llegar a mejorar la tasa de conversión. Y para eso es nuestro producto Cliengo Live, que ayuda muchísimo en ese sentido. Bien, perfecto. Andrés, quienes están conectados a este webinar, tienen ahí el mail para contactarlos, tienen abajo también los links. Cliengo es una empresa súper reconocida en todo el ecosistema de e-commerce en LATAM. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes más allá de escribirles a los mails y demás? ¿Con qué se va a encontrar alguien que dice, bueno, estoy en este momento de mi tienda, ¿no? Para incorporar esta tecnología, para incorporar esta solución que me permite escalar y no sacarle el foco, como decíamos recién, a lo que soy más especialista, que quizás es mi producto y las ventas? ¿Con qué se van a encontrar en Cliengo? Se van a encontrar con un equipo que se enfoca mucho en ayudar, en tener buenas conversaciones. La verdad que al ser latinoamericanos, al estar acá, nosotros uno de los grandes diferenciales y algo que le ponemos mucho foco es a estar justamente cerca de nuestros clientes, en ayudarlos, en ir acompañando paso a paso. Conocemos muy bien las problemáticas, sabemos cuando das el primer paso, cuando das el segundo paso, cuáles son los problemas más comunes a los que te enfrentás y ayudamos en eso, ayudamos a implementar buenas prácticas, buenas conversaciones, marketing conversacional y poder justamente sacar más provecho de la inversión que hoy ya estén haciendo en medios digitales, en plataformas, etcétera. Bien. Andrés, gracias por este ratito, por esta charla. Sin duda una charla súper interesante, un término o un concepto para seguir profundizando para aquel que se sintió interesado para seguir profundizándolo. Y bueno, nos encontraremos seguramente en cualquier otra iniciativa en conjunto entre Cliengo y Envíopack o en cualquier otro de lo que es el ecosistema de e-commerce en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la invitación y gracias al equipo de Envíopack. Un gusto haber estado acá y acompañarlos. Recuerden que encuentran el resto de los capítulos de esta serie de webinars Crece Ahora, Guía para Escalar tu e-commerce en nuestro canal de YouTube. Busquen la lista de reproducción y allí se van a encontrar con el resto de los episodios. Hasta la próxima.